Buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones del curso de Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los procedimientos ante el Tribunal de Justicia Teórica y Práctica, la tercera edición de la Juris School. Y bueno, como ya les envié el calendario actualizado y inicialmente estaba prevista otra ponencia, pero que hemos tenido que trasladar de día. Entonces, lo que nos corresponde tratar finalmente hoy es la primera parte de la aproximación a los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en particular voy a dedicarme al control de legalidad, eh, tanto de las actuaciones de la Unión Europea como de los Estados, las dos partes del control de legalidad. En la otra sesión que abordaré sobre otros procedimientos, pues en realidad es la segunda parte de esta temática en la que abordaré otros tipos de procedimientos. En la sesión anterior, precisamente han visto uno de los procedimientos, un procedimiento específico que requiere un tiempo más profundo, como es el del recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, al que me referiré muy brevemente y que han analizado de forma muy pormenorizada con el profesor Fernando Val. Y luego tienen otra sesión dedicada de forma específica a la cuestión prejudicial por parte de la profesora Blanca Cid, que verán también en este caso el jueves. Por tanto, lo que es los procedimientos específicos, los voy, a excepción de ese procedimiento de responsabilidad extracontractual y del procedimiento de la cuestión prejudicial, los vamos a analizar en dos sesiones y las dos las voy a tratar yo, una en esta que es el de control de legalidad y otra dedicada a otros tipos de procedimientos específicos. Hemos querido dar una profundidad mayor, un mayor detalle a la cuestión prejudicial y a la responsabilidad extracontractual por las particularidades que tienen y la cuestión prejudicial es el procedimiento estrella y el procedimiento de responsabilidad extracontractual quizás es el menos conocido de todos, ¿no? Algunos de los que voy a tratar yo esta tarde son muy conocidos, en particular el control de legalidad de las actuaciones de los Estados miembros. En realidad, como ven aquí, si habláramos de control de legalidad, tendríamos que incluir tanto el control de las violaciones de los Estados miembros a través del recurso por incumplimiento, el control de las violaciones o de legalidad por parte de las instituciones y órganos de la Unión, mediante recursos de anulación, recurso de omisión, la llamada excepción de legalidad, aunque esto es una cuestión incidental. Y luego el control de responsabilidad extracontractual, porque al final el control de responsabilidad extracontractual está vinculado de alguna manera a un control de legalidad, ¿no? Aunque sea al margen de los contratos. Bien, como eso ya lo han visto, vamos a dedicarnos solamente al punto 1 y al punto 2 de esa aproximación del control de legalidad. Cuando hablamos del control de las violaciones o del control de legalidad del derecho de la Unión Europea, tenemos que tener en consideración que estamos hablando de un control de legalidad que se ejerce sobre la actuación, sobre la actividad, o bien de los Estados miembros o bien de la Unión Europea. En el caso particular de los Estados miembros, el instrumento que prevén los tratados para realizar o ejercer ese control de legalidad es el recurso de incumplimiento. Está regulado en los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por eso se suele hacer referencia a él como el recurso de incumplimiento de un Estado miembro. ¿Incumplimiento de qué? Incumplimiento, obviamente, del derecho de la Unión. Eso nos plantea que tengamos que tener en consideración, como vimos el primer día, en la sesión introductoria, en mente, que estamos hablando de un ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea es lo que se denomina derecho de la Unión Europea. Pero por el hecho de que la expresión que se utiliza para hacer referencia al mismo derecho de la Unión Europea, antiguamente derecho comunitario, no deja de ser un ordenamiento jurídico, con las características específicas de un ordenamiento jurídico que ya preconizara, que ya dijera Santi Romano, desde la perspectiva ordinamentalista, ¿no? Y saben que hay
discusiones sobre si es mejor una visión ordinamentalista del derecho o una visión normativista, pero la concepción ordinamental ayuda a explicar o a comprender mejor las relaciones que hay dentro de un ordenamiento jurídico entre las diferentes fuentes del derecho, ¿no? También saben que por fuentes del derecho, en realidad fuente del derecho puede tener dos sentidos. La fuente origen de la norma, es decir, el órgano del que emite o que aprueba la norma, del que se produce la norma, el órgano que produce la norma, es una fuente, y el otro sentido, en el sentido más formalista, fuente del derecho es el instrumento en el que se plasma el derecho. Eso es fuente del derecho. Por eso, en derecho español podríamos decir que son fuente del derecho las Cortes Generales, porque elaboran y aprueban las leyes orgánicas, o podemos decir que también que la propia ley orgánica es fuente del derecho. Los reglamentos son fuentes del derecho también. Es decir, en función de si utilizamos una perspectiva formalista o una perspectiva materialista en cuanto al origen del derecho, hablamos de un tipo de fuentes o otros. Lo más común, lo más habitual en derecho suele ser que cuando hablamos de fuentes del derecho hacemos referencia a la perspectiva formalista y, por tanto, de expresión del derecho en cuanto a fuente. Entonces, cuando alguien pregunta cuáles son las fuentes del derecho, pues decimos la Constitución es fuente del derecho, la ley es fuente del derecho, los reglamentos son fuente del derecho, ¿no? Y como saben, pues los principios generales, la jurisprudencia son una fuente del derecho. Eso también es discutible. Pero cuando hablamos del derecho de la Unión Europea, hablamos de un ordenamiento jurídico. Y por tanto hablamos de un ordenamiento jurídico diferente, distinto del ordenamiento jurídico español. Vimos en la primera sesión, la tienen grabada y accesible en Canal UNED, bueno, que ese ordenamiento jurídico se rige por una serie de principios. Uno de ellos es el principio de autonomía. Por tanto, es un ordenamiento autónomo y que tiene sus propias reglas. A eso nos referimos con el derecho de la Unión Europea. Ello no quita o no excluye que ese derecho de la Unión Europea, que esas normas que forman parte del ordenamiento jurídico europeo de la Unión Europea, se incorporen desde la perspectiva interna o del derecho interno al ordenamiento jurídico español, en nuestro caso, ¿no? Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico español es un ordenamiento jurídico con sus reglas, se incorporan normas que se elaboran fuera del ordenamiento jurídico español, por tanto que son producidas por entidades externas al ordenamiento jurídico español y se incorporan al mismo. ¿Cómo se incorporan? Pues de forma directa en el caso de los reglamentos europeos una vez se aprueban, que tienen eficacia directa, o a través de una transposición, en el caso de una directiva europea, se transpone al ordenamiento jurídico español a través de una ley orgánica, en su caso, a través de reglamentos, lo que sea, en función del contenido de la directiva. Y en el caso del reglamento, de forma directa, aunque hay algunos reglamentos que pueden requerir de desarrollo porque dejan mucho margen al derecho interno, ¿no? Y entonces esas normas se incorporan al ordenamiento jurídico español. El control de legalidad que realiza el Tribunal de Justicia, y eso es lo que, por eso a eso viene esta explicación, es el control de una eventual violación que realiza, en el caso del recurso de incumplimiento, un Estado, o en el caso de los recursos de anulación o omisión, las instituciones europeas. Por tanto, un control de legalidad atendiendo a ese ordenamiento jurídico de la Unión, que está basado como normas fundamentales por los tratados, actualmente Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con los diferentes protocolos, junto al resto de normativa. Es muy importante también que tengan en consideración que, claro, la perspectiva, por tanto, es tanto el derecho originario, los tratados, como el derecho derivado, así como los actos vinculantes que existan. Por tanto, es un control bastante amplio referido a ese ordenamiento jurídico. Expongo también hay que tener en cuenta las normas internacionales que obliguen a la Unión y la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recuerden que ya vimos esa triple naturaleza del Tribunal de Justicia, y esta mañana además han tenido otra sesión referida al Tribunal de Justicia y a su naturaleza, esa triple perspectiva del Tribunal de Justicia como
Tribunal Constitucional, como Tribunal Supremo y como Tribunal Internacional. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, luego veremos cuáles son las consecuencias, los efectos de algunas de sus sentencias, vinculan, en general, como regla general, tiene eficacia erga omnes. Es verdad que algunas sentencias no, pero la regla general es que sí, que tienen efectos erga omnes y por tanto vinculan a todos los Estados miembros y a las instituciones de la Unión. Y en ese sentido, si un Estado se apartara de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o una institución se apartara de esa jurisprudencia, estaría incumpliendo el derecho de la Unión Europea. Y por tanto, en ese sentido, sería susceptible de control por parte del Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque en el derecho de la Unión Europea no hay duda de que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es fuente del derecho. Por tanto, cuando hablamos aquí de derecho de la Unión, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de todo el ordenamiento de la Unión Europea. Derecho originario, derecho derivado, actos vinculantes de las instituciones, acuerdos, normas internacionales que obliguen a la Unión y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también la jurisprudencia, excepto aquellas sentencias que no tengan efectos erga omnes, ¿de acuerdo? Bien, ya entrando a diferenciar los dos supuestos, vamos a comenzar por el control de legalidad de la actuación de los Estados miembros. Por supuesto, bueno, no lo he dicho, pero en cualquier momento pueden, por supuesto, interrumpirme, intervenir, si alguna cuestión no queda clara o quieren preguntar alguna cuestión. Pueden hacerlo a lo largo de la exposición o también al finalizar la misma. ¿Cuál es la legitimación activa para interponer el recurso de incumplimiento contra un Estado miembro? ¿Puede hacerlo cualquier persona? No, no lo puede hacer cualquier persona. ¿Quién tiene esa legitimación activa? La Comisión Europea, que es la institución más protagonista de este mecanismo, es la que habitualmente va a interponer este recurso de incumplimiento y, de forma excepcional, el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en sus ámbitos competenciales. Es verdad que también tienen esa legitimación activa los Estados miembros, artículo 259 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero aunque con carácter general tanto la Comisión Europea como los Estados miembros puedan interponer estos recursos de incumplimiento, es muy excepcional en la práctica que un Estado miembro interponga un recurso de incumplimiento contra otro Estado miembro. Seguramente porque todos los Estados miembros, por mucho que traten de cumplir el derecho de la Unión Europea de una forma adecuada, pueden tener problemas en relación al derecho de la Unión Europea, quizá por transposiciones tardías. Una vez se ha cumplido el plazo de transposición de una directiva y no se ha hecho, ya se está incumpliendo en la práctica el derecho de la Unión, pues son reacios a denunciarse entre sí a través del recurso de incumplimiento. Por tanto, esto tiene un carácter anecdótico, excepcional. Es excepcional también, pero ya formalmente, que estén legitimados el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones y el Consejo de Gobierno del Banco Central, porque solamente está referido a sus ámbitos competenciales y porque sientan pues, que alguna decisión o alguna actuación de los Estados miembros está vulnerando sus competencias. En ese caso puedan plantear el recurso de incumplimiento contra los Estados miembros. Por eso, cuando se explica el recurso de incumplimiento, hacemos referencia al recurso de incumplimiento planteado por la Comisión Europea y no al planteado eventualmente por otro Estado miembro o por otro de los órganos que excepcionalmente están legitimados para hacerlo. El mecanismo del recurso de incumplimiento que puede plantear la Comisión Europea es un mecanismo que tiene dos partes o fases, una prejudicial de carácter administrativo y una la propiamente o en sentido estricto judicial o jurisdiccional. Hay una excepción, que señala ahí, que es en el caso del recurso de incumplimiento, por incumplimiento de las ayudas de Estado, en ese caso no hay fase administrativa y se limita en la fase jurisdiccional. Pero eso es una excepción. La regla general es que están las dos fases. Es importante comprender esto de la fase previa o fase prejudicial o fase administrativa, si prefieren, pueden denominarla como quieran. La Comisión Europea, que es en última instancia una de las legitimadas, es la que
puede plantear un recurso por incumplimiento tras detectar una violación del derecho de la Unión Europea. Esta identificación por parte de la Comisión Europea de que un Estado miembro está incumpliendo el derecho de la Unión puede detectarlo bien porque ella misma, la propia Comisión, cualquiera de los miembros de la Comisión Europea, cualquier comisario o de su servicio, detecta por informaciones públicas que aparecen en televisión, que aparecen en los periódicos, que hay un Estado miembro que está incumpliendo, porque pide información respecto al grado de transposición de las directivas y se encuentra con que pues, hay una serie de Estados que no han transpuesto a tiempo una directiva cuyo plazo de transposición ya pasó, ya ha detectado que un Estado está incumpliendo. Puede hacer algo o no hacer nada. O puede incluso recibir información por parte de ciudadanos, asociaciones, empresas interesadas en el tema, que le informen de que ha pasado un tiempo ya desde que pasó el plazo de transposición y el Estado no ha transpuesto o ha transpuesto mal. Es decir, puede ser que el incumplimiento no sea por un retraso en la transposición, sino porque la transposición no es adecuada y vulnera el derecho de la Unión Europea. Asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? La Comisión Europea recibe esta información o detecta este incumplimiento y valora si efectivamente pues se está produciendo una violación del derecho a la Unión Europea. Y en el caso de que haya recibido una información de particulares o de organizaciones, pues les informará de su valoración. Y en su caso, pues de las siguientes actuaciones que vaya a realizar. Si las observaciones entonces, si valora y efectivamente considera la Comisión que existe una posible violación, en su opinión, entonces realizará un requerimiento al Estado miembro. Este requerimiento es importante porque digamos que es el momento en el que se está comenzando realmente la fase prejudicial o administrativa, que es requisito previo para poder comenzar la fase judicial, salvo en el caso de algunos supuestos excepcionales como los de ayudas de Estado, como hemos señalado, que se va directamente a la judicial. En ese requerimiento, la Comisión debe identificar de forma clara y precisa cuál es la infracción que identifica. Es decir, debe explicarle al Estado por qué entiende que se está produciendo una violación del derecho de la Unión Europea. Y le solicita que le remita observaciones sobre ese eventual incumplimiento. Puede ser que la información que tenga la Comisión no esté actualizada y que ese eventual incumplimiento que la Comisión valora que existe, a lo mejor existió en su momento, pero ya no existe, porque ya se traspuso. O el Estado entiende que no está incumpliendo porque tiene fundamentos o razones que motivan o justifican ese incumplimiento. Por ejemplo, pues que se haya retrasado en la transposición de las directivas, ¿no? Un caso paradigmático ocurrió en España precisamente con la transposición de algunas directivas, porque España incumplió el plazo de transposición, dado que se produjeron una sucesión de diversos gobiernos, no sé si recuerdan, hubo un momento cuando la moción de censura contra Rajoy, que ganó el presidente Sánchez, se produjo ahí una sucesión de gobierno y posteriormente hubo una serie de motivos que motivaron que hubiera un retraso y el gobierno español intentó explicar y exponer ese retraso. Que la Comisión no aceptó. Si la Comisión no acepta las alegaciones, observaciones, motivos que realiza el Gobierno, porque entiende que no lo justifican, pues o bien el Gobierno no envía ninguna, puede ser que el Gobierno del Estado de turno, pues no conteste a la Comisión. En ese caso, la Comisión tiene que elaborar un dictamen motivado. Es decir, con independencia de que haya habido o no contestación del Gobierno, claro, si ha habido contestación del Gobierno y convence a la Comisión, pues la Comisión puede cerrar el expediente. Directamente dice, bueno, pues estaba equivocada, yo entendía que
se producía una violación, pero parece ser que está justificado, o hay unas razones de peso para este retraso, o esto que me han indicado, me han informado por parte de una organización o por parte de una particular sobre una mala transposición, una inadecuada transposición, pues parece ser que tiene otra interpretación, parece ser legítima, etcétera, ¿no? Puede verse convencida. Pero si no se convence, no le convencen las observaciones del Estado, o bien este no las ha enviado, la comisión elabora y envía un dictamen motivado. Ese dictamen motivado debe estar también claramente delimitado el incumplimiento. Además, la comisión debe dar un plazo, es decir, debe dar, si se fijan, una segunda, podríamos decir, oportunidad. La primera ha sido el requerimiento, porque evidentemente un Estado que recibe un requerimiento y sabe que está incumpliendo, pues puede darse prisa ya para cumplir, incluso en el transcurso del tiempo hasta que contesta a la Comisión Europea, ¿no? Antes de que la Comisión Europea pueda elaborar o se ocupe de elaborar el dictamen. Bueno, se elabora el dictamen delimitando el incumplimiento y dando un plazo para que ponga fin al mismo. Incluso puede indicarle lo que debe realizar a su efecto. Claro, podríamos plantearnos el supuesto en el cual puede ocurrir, nosotros estamos en un Estado grande, en un Estado con unos servicios jurídicos potentes, pero piensen que hay Estados pequeños, hay Estados medianos, hay Estados más avanzados, Estados menos avanzados, Estados con más recursos económicos, hay Estados pequeños con muchos recursos económicos y fuertes servicios jurídicos, y hay Estados pequeños y con menos recursos económicos. Por tanto, la situación de los diferentes Estados es bien distinta. Por tanto, podría ser que el Estado conteste a la comisión y le diga que cree que está cumpliendo o bien cree que está cumpliendo en la medida en que cree y puede pedirle incluso a la comisión que le proponga las soluciones, ¿no? En cualquier caso, la comisión puede, si lo considera oportuno, indicar, además de cuál es el incumplimiento de forma clara y precisa, delimitar no solamente eso, sino también darle un plazo al Estado para que cumpla, para lo que valorará pues, la contestación que se le ha hecho, si se le ha hecho contestación, y puede también proponer al Estado, decir, mira, yo entiendo que para que tú cumplas debes hacer esto, por ejemplo, derogar una ley o reformarla o aprobar una nueva ley distinta, lo que sea. Es decir, que puede incluso darle el trabajo o una orientación de cómo realizar, lo cual no excluye que el Estado sea soberano para tomar sus decisiones, pero la Comisión puede, evidentemente, orientar al Estado en aquello que entiende que debe realizar para poner fin al incumplimiento. El Estado puede cumplir dentro del plazo facilitado por la Comisión con lo que tiene que realizar para poner fin al incumplimiento del derecho de la Unión Europea, o puede no cumplir con el dictamen motivado, o no cumplir en plazo, puede cumplir fuera de plazo. Bien, si el Estado no cumple, una vez ha superado el plazo, la Comisión puede esperar lo que considere oportuna más allá del plazo, la Comisión puede ya, una vez ha superado el plazo sin que se haya cumplido, o cumplido mal, o si se ha cumplido mal y no le convence el cumplimiento que ha hecho el Estado, la Comisión puede interponer ya la demanda, es decir, puede iniciar la segunda fase, la fase judicial, ante el tribunal, para iniciar la fase judicial. El Tribunal de Justicia ha determinado que la Comisión no está obligada a iniciar esta segunda fase, aunque el Estado no se avenga al cumplimiento del dictamen motivado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La Comisión goza de un poder discrecional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes el supuesto en el cual el Estado o no ha contestado, la Comisión manda el requerimiento, no contesta, la Comisión manda el dictamen motivado, el Estado no hace nada, y la Comisión puede no plantear la demanda ante el Tribunal de Justicia, puede no plantearla. Tiene un poder discrecional, no arbitrario, pero sí discrecional. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, y si esa denuncia la ha puesto un particular, ¿tiene algún derecho el particular? Pues tiene derecho a que se le informe de por qué la comisión pues, ha decidido de forma discrecional no iniciar. Puede ser que le hayan convencido otras circunstancias que haya conocido al margen del procedimiento de la fase administrativa, por la situación del Estado. Imaginen que el Estado ha sufrido pues, unas circunstancias especiales, situación excepcional, por ejemplo, la situación que vivieron algunos estados o algunos países durante la pandemia del COVID, podría haber originado que pues, la Comisión
pues decidiera no interponer recursos por incumplimiento, dados los momentos especiales que se vivían en algunos casos, que podía explicar que un Estado pues, no conteste o porque está ocupado en adoptar medidas en relación a otros temas y a lo mejor no en relación a un tema de incumplimiento muy específico sobre un tema muy particular que no tiene que ver con la emergencia que está enfrentando el Estado, ¿no? Es decir, que puede haber motivos que justifiquen que la Comisión no inicie la fase judicial. Puede ser también que la Comisión no inicie la fase judicial porque, aunque no le convenció la contestación al requerimiento, frente al dictamen motivado, el Estado tampoco cumple, pero la Comisión pues, vuelve a leer las contestaciones y pues cambia de opinión. O puede ocurrir incluso que la Comisión esté valorando iniciar el procedimiento, la fase judicial del procedimiento, y el Estado cumpla fuera del plazo que dio en el dictamen. La Comisión entienda que está cumplido, ¿para qué va a comenzar ahora la fase judicial si al final pues el Estado ha cumplido y lo que quería la Comisión en última instancia era esa visión funcional del derecho, ¿no? De que el Estado pues, ponga fin al incumplimiento con el derecho a la Unión y no tenga sentido así. Pero es discrecionalmente libre. Y tanto es libre para no iniciar la fase judicial, aunque el Estado incumpla o incumpla tarde o no cumpla bien, como es también libre discrecionalmente de valorar iniciar la fase judicial, aunque el Estado cumpla, si el Estado ha cumplido fuera de plazo. Bien. La fase judicial. Una vez inicia la fase judicial, la Comisión también es libre de ponerle fin. Tengan en cuenta que es quien inicia esta segunda fase. Presenta la demanda de incumplimiento y aporta los elementos constitutivos de la prueba. Tiene que acreditar el incumplimiento ante el Tribunal de Justicia. Claro, la Comisión puede tener su opinión, puede considerar que existe una violación, pero a lo mejor el Estado entiende que no ha incumplido y quien tiene razón es él. Es decir, no siempre la Comisión va a tener razón. La Comisión está interpretando el derecho de la Unión Europea, también los Estados miembros, y quien tiene al final la última palabra es el tribunal. Es decir, no va a ser la Comisión quien que tenga la última palabra. Tiene la decisión de valorar, llevar al Estado ante el tribunal, pero no la última palabra sobre si hay o no incumplimiento. Debe, por tanto, acreditar. Es un requisito que la Comisión acredite que ha existido el dictamen motivado y su relación con la demanda de cumplimiento, tanto con los elementos de hecho como de derecho. Por tanto, si ha habido un dictamen de incumplimiento, pero no está bien relacionado con lo que ahora la Comisión acusa al Estado, es decir, no puede la Comisión acusar al Estado de un incumplimiento distinto, sustancialmente diferente, del que fue objeto del dictamen en la fase administrativa, porque entonces, lógicamente, no sería coherente. Por tanto, tiene que acreditar que se planteó el dictamen motivado y su relación con la demanda de incumplimiento, estableciendo los elementos de hecho y de derecho que motivan o acreditan el incumplimiento. Puede ser que una vez iniciada la fase judicial y interpuesta la demanda por parte de la Comisión Europea, el Estado haya cumplido. El Estado a lo mejor ha intentado cumplir, ha cumplido tarde, no ha llegado al dictamen motivado, no ha cumplido dentro del plazo que se le dio al dictamen motivado, pero su intención ha sido siempre cumplir y cumple finalmente, antes de que haya sentencia del tribunal. El cumplimiento por el Estado no supone per se el fin del procedimiento, sino que la Comisión puede valorar si el Estado ha cumplido, desistir del procedimiento y de esta fase. Por tanto, tiene también libertad discrecional de valorar si procede o no procede desistir. Por tanto, puede llevar a las últimas consecuencias del procedimiento. ¿Por qué? Pueden pensar ustedes. ¿Qué razón puede tener la Comisión Europea para decidir continuar con el procedimiento a pesar de que el Estado ha cumplido? Eso no sería funcional, pero a lo mejor tiene interés la Comisión Europea en que quede claro que ese Estado ha incumplido, porque hay otros Estados que están en la misma situación contra los que no ha interpuesto aún el recurso de incumplimiento. ¿Para qué? Para que vean que ellos también están incumpliendo. Si hay una sentencia del Tribunal de Justicia que declara incumplimiento, los otros que están en la misma situación saben que en el caso de que llegue un recurso de incumplimiento contra ellos, el resultado será el mismo. Si están en una situación mutandis similar a la del Estado eventualmente incumplidor.
Por tanto, puede interesarle por muchas razones políticas y jurídicas la continuación del procedimiento, a lo mejor por cuestiones ajenas a ese Estado que ha cumplido tarde. Puede ser incluso que la Comisión Europea valore que el cumplimiento del Estado no es el más adecuado. Es una opción, pero a lo mejor no es la más adecuada y quiere seguir con el procedimiento. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia, si sigue con el procedimiento y no desiste, el Tribunal dictará sentencia una vez valore las pruebas presentadas por la Comisión y la contestación del Estado y declarará o no la existencia del incumplimiento. Claro, si no existe incumplimiento, pues el Estado podrá seguir como estaba y habrá perdido la comisión, pero en caso de existir incumplimiento, se declara el incumplimiento por parte del Estado y se está condenando al Estado. El Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia y eliminar dicho incumplimiento. La declaración de un incumplimiento por parte de un Estado del derecho de la Unión Europea, además de obligarle a ejecutar la sentencia, que puede ser objeto además de condena a multas económicas, e incluso la Comisión puede pedir multas coercitivas para obligar a esa ejecución, multas altas, incluso por día que no se ejecute la sentencia, de tal manera que obligue, aunque sea por una cuestión meramente económica, al Estado a poner fin al incumplimiento. Además de eso, hay que tener en cuenta que los particulares pueden reclamar daños y perjuicios por la eventual violación de derecho de la Unión Europea por parte del Estado, conforme a la jurisprudencia Frankovich. Este procedimiento de reclamación contra el Estado es un procedimiento interno y que se regula en el marco del derecho interno. Hay una remisión del derecho de la Unión Europea y, en principio, esto queda en el ámbito del principio de autonomía procedimental de los Estados miembros y cada Estado lo regula de una manera. Lo que pasa es que, como también vimos en la primera sesión introductoria, cuando hicimos referencia al principio de autonomía institucional y procedimental y se lo relacioné con el principio de equivalencia y efectividad, también les comenté que lo que no puede hacer un Estado es regular un procedimiento que haga difícil o imposible la efectividad del derecho de la Unión Europea, de tal manera que si el procedimiento que regula el Estado para reclamar los daños y perjuicios contra ese Estado por incumplimiento del derecho de la Unión Europea hace difícil o prácticamente imposible esas reclamaciones, pues el Estado estaría también incumpliendo doblemente el derecho a la Unión. De hecho, España ha sido condenada precisamente por la inadecuada regulación de este procedimiento a nivel de derecho interno por parte del Tribunal de Justicia. Por tanto, nuestro procedimiento no es muy adecuado para esto, porque estaba regulado de una forma que lo hacía difícil. Lo hacía bastante difícil reclamar estos daños y perjuicios por la violación del derecho de la Unión Europea. Claro, además de la condena y de que los particulares pueden solicitar esa reclamación de daños y perjuicios, la propia Comisión puede solicitar que haya una suma tanto alzado en caso de incumplimiento en caso de no ejecución de la sentencia o una multa coercitiva, que les he comentado. Tanto una suma de tanto alzado como ambas cosas, una multa coercitiva. Las multas pueden ser altísimas, pueden ser multas muy altas, claro, dependen de la capacidad económica del Estado, pero la Comisión puede pedirlas y el Tribunal valorará la capacidad económica del Estado. No es lo mismo que hablemos de un Estado como Alemania que hablemos de un Estado pequeño y con menos recursos económicos como pueden ser Bulgaria o Rumanía. La situación sería distinta y la necesidad del importe de la multa coercitiva distinta, porque si no, no tendría ese carácter coercitivo. ¿Cabe la multa en la propia sentencia antes de que se dé tiempo al Estado para ejecutar? Sí, en el caso de incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas de incorporación de una directiva. Si la Comisión ha solicitado al Estado que informe, el Estado no ha informado sobre la incorporación de una directiva, sobre su transposición, pues puede solicitar en el propio recurso de incumplimiento, en la fase judicial, que se imponga ya directamente la multa en la sentencia. Y la sentencia puede ya imponer una multa por ese incumplimiento. Y si además no se ejecuta la sentencia, pues la Comisión puede solicitar la multa coercitiva
posteriormente. ¿Tienen alguna duda o alguna cuestión? Es interesante que valoren el recurso por incumplimiento también. La Comisión Europea suele sacar anualmente en unos informes que realiza cómo gestiona. Sobre todo se discutió mucho el tema de el trato a los particulares, y por particular me refiero en general, tanto personas físicas como jurídicas, que interactuaban con la Comisión, porque es verdad que no hay en los tratados, no hay mucho en los tratados. Entonces, la Comisión ha establecido diferentes mecanismos y ha intentado, el defensor del pueblo europeo, porque hubo varias reclamaciones ante el defensor del pueblo europeo, porque incluso hubo en algunos casos, hace tiempo, en los cuales la Comisión ni siquiera informaba a los particulares sobre las consecuencias de las denuncias que habían interpuesto ante la Comisión Europea por eventuales incumplimientos de un Estado miembro. Y los particulares fueron ante el defensor del pueblo y se quejaron. Es verdad que la Comisión Europea es discrecionalmente libre de decidir si valora que hay una violación del derecho de la Unión Europea por parte de un Estado miembro y realiza el requerimiento. Si no realiza el requerimiento del Estado miembro, si las contestaciones no le convencen, se interpone o no el dictamen motivado y, en su caso, y después del dictamen motivado, sí interpone o no el recurso. Por tanto, y después posteriormente puede existir, etcétera. De tal manera que, digamos que la Comisión es bastante, por decirlo así, dueña o señora del procedimiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si ha tenido conocimiento de la Comisión de ese incumplimiento por una información que le ha llegado, una denuncia que le ha llegado por parte de los particulares, pues pareciera que habría que dar información a esos particulares de cómo ha ido y cuáles han sido las consecuencias, etcétera. Y finalmente, después de varios informes del Defensor del Pueblo Europeo llamando la atención sobre esta cuestión, la Comisión Europea ha aprobado diferentes mecanismos para garantizar que haya una serie de derechos mínimos por parte de los particulares cuando se acercan a este procedimiento, y ya se informa adecuadamente de los diferentes pasos y se informa adecuadamente por parte de a los particulares por parte de la Comisión. Si alguna vez ustedes tienen interés y denuncian ante la Comisión Europea un eventual incumplimiento del derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, sea España o sea otro país donde el cual puedan estar residiendo, pues verán que actualmente hay una comunicación fluida y atenta por parte de la Comisión, además de que puede ser en cualquier idioma oficial de la Unión, con lo cual no hay problema en ese sentido. Nos podemos dirigir a la Comisión Europea en español y se nos contesta en español. Bien. Si no hay ninguna duda, que creo que no, pasamos al recurso de anulación. Hemos visto el control de legalidad control de legalidad sobre las actuaciones de los Estados miembros, que pueden ser actuaciones positivas o negativas, ¿no? Omisiones o actuaciones positivas. Puede ser claro, antes de entrar en el recurso de anulación, la violación del derecho de la Unión Europea por parte de los Estados miembros, piensen que puede ser ese incumplimiento del derecho de la Unión puede derivarse no solamente de la falta de transposición de una directiva o falta de acomodo del derecho interno, puede ser incluso una práctica jurisprudencial. Puede ser que lo que está vulnerando el derecho de la Unión Europea no sea la legislación del Estado. Muchas veces pensamos que es la legislación y siempre pensamos que es la legislación, pero a lo mejor no es la legislación, sino la interpretación que se hace de esa legislación, por ejemplo, por el Tribunal Supremo, o de la interpretación que se hace de la Constitución por el Tribunal Constitucional. Es decir, que puede ser de una interpretación ese incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Ese incumplimiento puede derivarse de una práctica administrativa consolidada que no se cambia, a pesar de que la legislación no dice nada. Por tanto, tengan en cuenta que puede deberse a muchas cosas ese incumplimiento. Aparte de ese control de legalidad sobre los Estados miembros en relación al derecho de la Unión Europea, el más paradigmático en ese control pues es el caso de
son los casos de Polonia y Hungría, donde actualmente la Comisión Europea pues, ha interpuesto muchísimos recursos de incumplimiento por diferentes reformas legislativas de Polonia o Hungría. Pero también quiero destacarles que está el tema de Alemania y la sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre el tema del Banco Central Europeo, que también ha motivado un procedimiento por parte de la Unión Europea contra Alemania, por una sentencia de un tribunal constitucional. Es decir, que puede haber diferentes motivos o motivaciones que lleven a un procedimiento de incumplimiento. Vamos a pasar ahora a la otra parte del control de legalidad, que es el control de legalidad sobre las instituciones europeas, que es la otra cara de la moneda. No solamente tienen que actuar conforme al derecho de la Unión los Estados miembros, que son parte de la Unión Europea, sino también las instituciones. Las instituciones y órganos de la Unión Europea, y ahí fundamentalmente está el mecanismo del recurso de anulación y el recurso de omisión. Fíjense que si el recurso de incumplimiento contra los Estados miembros podía ser por cualquier actuación o falta de actuación, omisión, en este caso sí el tratado sí establece dos tipos de recursos. Pero fíjense que en realidad son sustancialmente iguales. Lo que pasa es que la diferencia es que en el recurso de anulación se controla una actuación positiva, un acto, una decisión de carácter vinculante. En el recurso de omisión es una falta de actuación. Recurso de anulación contra algo que se ha aprobado por parte de las instituciones u organismos de la Unión. En el recurso de omisión, lo que se pretende es que haya una actuación que no ha habido. Y se entiende, el que interpone el recurso de omisión, que esa falta de actuación, esa falta de actividad, es lo que se está produciendo un incumplimiento del derecho de la Unión Europea. Luego veremos la excepción de ilegalidad, que es una cuestión incidental dentro de los procedimientos anteriores. Bien, el primero es el recurso de anulación. Claro, para que se pueda interponer un recurso de anulación contra una actuación que viola el derecho de la Unión, tiene que ser una actuación, un acto que produzca o que esté destinado a producir efectos jurídicos, ¿vale? Por tanto, si es un documento que per se no produce efectos jurídicos, piensen en el soft law, en documentos orientadores, textos informes que no produzcan en principio efectos jurídicos. Esto, como saben, es un concepto jurídico indeterminado y habría que valorar qué tiene o no efectos jurídicos. ¿Quién está legitimado de forma activa para instar ese control de la violación del derecho a la Unión por parte de las instituciones y órganos de la Unión? Puede ser un Estado miembro, puede ser el Parlamento Europeo, puede ser el Consejo, puede ser la Comisión, puede ser el Tribunal de Cuentas, puede ser el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones, pero exclusivamente estos tres, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones, a efectos de salvaguardar sus prerrogativas y competencias. Claro, y ustedes me dirán, vale, los Estados miembros está claro, pero el Consejo, la Comisión, no son ellos las instituciones, claro, pero ellos contra otros. Puede ser la Comisión contra el Parlamento Europeo, puede ser el Parlamento Europeo contra la Comisión, puede ser el Consejo contra el Parlamento Europeo, ¿vale? Es decir, que pueden entender que el otro órgano ha actuado de forma incorrecta. O puede ser un Estado miembro porque entiende que ese reglamento, por ejemplo, que se ha aprobado a iniciativa de la Comisión, por parte del Consejo y del Parlamento Europeo en el proceso de codecisión, pues vulnera el derecho de la Unión Europea. Y el Estado, a pesar de que ha intentado en el Consejo torpedear la aprobación, no ha podido porque estaba en minoría. Pues ese Estado miembro que se siente afectado, que siente que se está violando el derecho a la Unión, pues puede interponer el recurso de anulación. Pueden ser también las personas físicas o jurídicas. Entonces, tengan en cuenta que cuando se analice
el mecanismo por antonomasia ante el Tribunal de Justicia es la cuestión prejudicial. Eso es decir, es que las personas físicas o jurídicas no tenemos acceso directo al Tribunal de Justicia. Vale, no se tiene acceso directo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la perspectiva de la cuestión prejudicial, porque la cuestión prejudicial europea, en un proceso judicial interno, una parte puede pedir al juez que plantee una cuestión prejudicial porque existen dudas sobre la interpretación o validez de una norma de derecho de la Unión Europea. Pero al final es el juez el que valora y interpone o no esa cuestión prejudicial, aunque estaría obligado, en el caso de ser el juez de última instancia, si hay dudas sobre la interpretación o sobre la validez. Recuerden que también comentamos esto en el primer día, en la primera sesión, y luego lo analizarán posteriormente cuando analicen la cuestión prejudicial. Entonces, claro, ustedes dicen, o se dice habitualmente, no, los particulares no tienen acceso, porque la cuestión prejudicial la interpone un juez nacional, el particular ahí poco tiene que decir, y luego además, una vez se agote el procedimiento interno, se agotará, y si bien es cierto que en última instancia los particulares podrían acudir, una vez agotada la vía ordinaria interna, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, una demanda ante Estrasburgo. En cambio, no ocurre lo mismo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No se puede interponer una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una vez agotada la vía ordinaria interna. Eso es verdad. No hay un recurso de amparo a nivel de la Unión Europea. Pero sí hay mecanismos de acceso directos ante el Tribunal de Justicia, en particular frente a actuaciones de las instituciones europeas que eventualmente consideremos que vulneran nuestros derechos o intereses. No podemos interponer, lógicamente, un recurso contra cualquier cosa. Tenemos que ser las personas físicas o jurídicas destinatarias de los actos. Si los actos están destinados a otras personas físicas o jurídicas, pues no podremos interponerlos. Pero fíjense que podemos interponer contra actos que vayan destinados contra nosotros, por ejemplo, una sanción económica de la comisión que ha sido aprobada por la comisión, o también contra actos reglamentarios que nos afecten directamente. Entonces, imagínense que la Comisión Europea inicia el procedimiento legislativo y luego el Parlamento y el Consejo aprueban un reglamento en materia agrícola. Y ustedes son agricultores, por ejemplo, en materia de política agraria común. Y a ustedes les afectan. O una prohibición de cultivar ciertas cosas, etc. Si ustedes se ven afectados o una empresa se ve afectada por ese reglamento, pues podrá, lógicamente, interponer el recurso de anulación si entiende que ese reglamento viola el derecho de la Unión Europea. Lo que pasa es que, a diferencia del recurso de incumplimiento, donde la Comisión puede esperar el tiempo que considere oportuno, no hay un plazo. Puede estar un Estado incumpliendo mucho tiempo y la Comisión no tiene, en principio, un plazo. Los recursos deben interponerse en el plazo de 2 meses a partir de la publicación del acto, de su notificación al recurrente en su caso, o a falta de ello desde el día en que se haya tenido conocimiento del mismo, a falta de publicación o de notificación. Por tanto, hay un plazo de 2 meses. Claro, si la persona era destinataria del acto y no ha habido notificación y debía haber notificación, pues empezará a contar desde que tenga conocimiento del mismo. Si ha habido publicación, pues se entiende que es de la publicación, depende del tipo de la naturaleza del acto. Esto, como cualquier otro recurso, debe estar fundamentado jurídicamente y acreditar ante el Tribunal de Justicia que se está produciendo una vulneración del derecho a la Unión Europea, del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que hemos visto antes que está compuesto por todo. Puede ser que se esté vulnerando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Eso puede ser una fuente de legitimación para interponer el recurso. Si el recurso convence al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia considera que se ha producido
una violación del derecho de la Unión Europea por parte del acto, lo declarará nulo y sin valor ni efecto jurídico alguno. Es importante considerar cuál es la naturaleza jurídica de la sentencia. La sentencia produce efectos, produce valor de cosa juzgada y tiene un alcance erga omnes y stunk. Esto es importante porque el acto es nulo. Puede el tribunal matizar, si lo piensan, esto ocurre muy similar en el derecho español. El tribunal puede indicar, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos para salvaguardarlos. Por ejemplo, las situaciones administrativas consolidadas, que no hayan sido objeto de recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que produce alcance erga omnes, la sentencia de anulación. Por tanto, imaginen que en el caso de un reglamento, aunque el que haya interpuesto el recurso de anulación sea una empresa española, el reglamento tiene eficacia en toda la Unión Europea, en los 27 Estados miembros, y una vez declarado nulo, con efectos erga omnes y stunk, pues el reglamento ha dejado de existir desde el principio, ¿no? Por tanto, nunca ha producido efectos. Y con las matizaciones que el tribunal quiera dejar en la sentencia que habrá que interpretar, salvo que el tribunal diga explícitamente que quedan salvaguardadas ciertas situaciones, todas podrán ser revisadas. ¿Vale? Por tanto, eso tiene una eficacia muy, muy alta, ¿no? Piensen en que la caída de un reglamento pues, puede implicar unas revisiones de muchas situaciones jurídicas si no son salvadas por el tribunal. El recurso de omisión es muy similar. Lo que ocurre es que es la otra cara de la moneda, o decirlo por... En fin, aquí lo que ocurre es que no es que haya habido un reglamento, un acto, una disposición, siempre algo que tenga una naturaleza que implique una producción de efectos jurídicos. Sino aquí lo que produce es que precisamente no hay nada, hay una actividad, ¿no? Hay una inactividad cuando están obligadas a actuar. Si no hay obligación de actuar, claro, piensen que antes precisamente hemos hablado de un supuesto en el cual la Comisión Europea no estaba obligada a actuar. Es que cuando se plantea una denuncia por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, en realidad, ¿qué obligaciones tiene la Comisión? Si tiene discrecionalidad para iniciar la fase administrativa, discrecionalidad para iniciar la fase judicial, pocas obligaciones para interponer el recurso de omisión. Por tanto, cuando se producían los recursos de omisión, la Comisión quedaba exonerada. Por eso las quejas, al final, el cauce que se produjo fue a través del defensor del pueblo europeo. Pero claro, si hay una obligación de actuar por parte de una institución europea y no actúa, en ese caso si se produce un incumplimiento, en este caso un incumplimiento por omisión. Por tanto, si hay una obligación jurídica existente en una norma de derecho de la Unión Europea, sea en los tratados, sea en los reglamentos que se han aprobado, en ese caso ya podemos exigir esa actuación y en el caso de que esa actuación no se produzca, cabría interponer ese recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Quién puede interponerlo? Pueden interponerlo los Estados miembros, las demás instituciones de la Unión, que entienden que ha habido una institución que está incumpliendo respecto a ellas, así como las personas físicas y las personas jurídicas, siempre que deban ser destinatarios del acto, o bien, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando, no siendo destinatarios del acto, se omita la adopción de un acto que les afecte directa o individualmente, o bien cuando sean potenciales destinatarios. Por tanto, cuando nosotros deberíamos ser destinatarios de un acto y el acto no se dicta, podemos interponer el recurso de omisión porque no se ha producido un acto que se debería haber producido. Pero puede ser que el acto, nosotros no somos destinatarios del mismo, pero podríamos serlo potencialmente. O aunque no seamos potencialmente destinatarios, podría afectarnos directa e individualmente, ¿no? Podría ser que hay actos que afectan a otras personas que son destinatarias, nosotros no somos destinatarios de ellos, de esos actos, pero de forma directa
nos afectarían esos actos, aunque no seamos destinatarios. En ese caso, si acreditamos esa legitimación activa, podremos interponer el recurso para controlar la inactividad de las instituciones europeas. Hay un requisito que es importante advertir, y es que, a diferencia de la actividad, en el caso de la omisión, a diferencia del recurso de anulación frente a la actividad de las instituciones europeas, el recurso de omisión por inactividad exige que para que nosotros podamos actuar e interponerlo, debemos darle la oportunidad a la institución de actuar. Por tanto, tenemos que requerir previamente y de forma fehaciente en derecho que esa institución haga aquello que está obligada a actuar. Por tanto, es necesario que el Estado miembro o la institución o la persona física o jurídica destinataria o potencialmente destinataria o que se sienta afectada por la omisión del acto y que tiene intención de interponer el recurso de omisión, requiera a la institución que sea la Comisión, sea el Banco Central Europeo, sea el que le requiera para que actúe. Y si no actúa en el plazo de 2 meses, dentro de otros 2 meses, transcurridos esos 2 meses, pues se puede interponer ese recurso de omisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, ¿qué ocurre con la sentencia en este caso? Pues la sentencia del Tribunal de Justicia se limita a declarar la existencia de inactividad en violación del derecho de la Unión Europea. Claro, el 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo que nos dice es que la institución, órgano u organismo cuya abstención haya sido declarada contra los tratados están obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. También cuando es el órgano que ha dictado el acto anulado. Pero hay una diferencia enorme en la sentencia, porque cuando antes hemos visto la sentencia que declara que anula un acto, hemos dicho que tenía efectos erga omnes y además stunk, es decir, efectos retroactivos desde el nacimiento del acto. El acto nunca nació. En el caso de la anulación, en el caso de la omisión es distinto, porque, claro, en el otro, aunque no hagan nada, pues si el acto es nulo, ¿qué más da? Si no hacen nada para poner fin a esa situación de incumplimiento del derecho de la Unión Europea por parte de la institución. Pero claro, en el caso de la omisión, claro, es que aquí no se anula ningún acto. El problema es que no hay acto. Entonces, se declara simplemente la existencia de una inactividad que viola el derecho a la Unión. Entonces, aquí sí tiene mucho sentido que el 266 nos dice que está obligada a adoptar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. ¿Y las medidas cuáles son? Pues actuar, porque en el otro caso, pues a lo mejor no hace falta, también está obligada la institución a ejecutar la sentencia y a acatarla, pero tiene mucho más sentido en el caso de la omisión esta obligación, porque implica lógicamente que la institución, la que sea, tendrá que actuar. Bien, no sé si hay alguna duda, alguna cuestión sobre el recurso de omisión. Si no, vamos a la excepción de ilegalidad. Si recuerdan, cuando vimos el otro día los tipos de procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, comentamos que había diferentes tipos de procedimientos y algunos autores clasificaban los procedimientos en función de si eran directos o incidentales o indirectos. Y dentro de los indirectos estaban la cuestión prejudicial, que aún no hemos analizado, y la excepción de ilegalidad. Y que se denominaban indirectos porque tenían su origen en otro procedimiento. La cuestión prejudicial es un instrumento incidental dentro de un proceso judicial interno de la jurisdicción interna de un Estado miembro. Y la excepción de ilegalidad, que vamos a ver ahora, es una cuestión incidental que se produce en un procedimiento del que está conociendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un procedimiento que permite controlar la legalidad de un acto o disposición
de alcance general dentro de un procedimiento del que se impugna un acto de aplicación de la misma. Entonces, imaginen que han interpuesto un recurso de anulación contra un acto de la Comisión Europea o de otra institución. O bien se ha interpuesto un recurso de omisión contra la falta de ese acto. Y ese acto o esa falta de actuación están gobernadas por una norma jurídica, por un reglamento. Puede ocurrir que una de las partes alegue la falta de conformidad al derecho de la Unión Europea de esa norma jurídica que gobierna ese acto cuya nulidad se pretende, o esa obligación que genera una actuación que no se ha producido y que ha implicado que se ha instado el recurso de omisión. Ese control incidental es, por tanto, una cuestión incidental de un proceso judicial que inicia un procedimiento y que permite controlar la legalidad de ese acto de disposición de alcance general dentro del otro procedimiento. Por tanto, como dice Alonso García, no es una vía procesal autónoma de acceso al Tribunal de Justicia, sino una alegación que realiza una parte dentro de un proceso que se ha instado a través de otro recurso. Por eso no se le denomina recurso, sino que se le denomina excepción. Podríamos llamarle cuestión de ilegalidad. Es una cuestión de carácter incidental dentro del procedimiento. Está previsto en el 277 y si se fijan dice: cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano o organismo de la Unión, podrá recurrir al Tribunal de Justicia alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el 263. Los motivos son que incumple el derecho de la Unión y que, por tanto, ese acto o disposición es ilegal y, por tanto, es nula. Claro, imaginen que ustedes interponen un recurso de omisión contra una institución y dicen: no, es que esa falta de actuación, que no se haya dictado un acto al que está obligada esa institución, está incumpliendo el derecho de la Unión, yo soy destinatario o debería ser destinatario de ese acto, me está perjudicando, está violando el derecho de la Unión. Y esa institución dice: sí, sí, eso es verdad, hay un acto o una disposición que me obliga a actuar de esta manera, pero es que esa disposición es contraria al derecho y, por tanto, plantea la excepción de legalidad. El tribunal lo que va a hacer es valorar incidentalmente la legalidad del acto o disposición, porque, claro, si la disposición o acto en la que se basa nuestro recurso o el recurso de la otra parte es contra los derechos de la Unión Europea y, por tanto, es ilegal, no habría más que decir. Se perdería el fundamento del recurso. El tribunal puede o no apreciar esa excepción. Lo que es interesante es que aquí, a diferencia de las consecuencias de la declaración de violación del derecho de la Unión en un recurso de anulación, en el supuesto de que la valoración derive de una excepción de legalidad, es que aunque se inaplica a ese procedimiento principal en el que se ha planteado, solamente tiene efectos en el mismo, es decir, tiene efectos interpartes para las partes del procedimiento principal donde se ha instado la excepción de legalidad y, por tanto, no alcanza o no goza de alcance general o erga omnes, sin perjuicio de que la institución u órgano del que haya emitido el acto esté obligado a asumir la decisión y, lógicamente, adoptar las medidas necesarias porque ya sabe que ese acto o esa disposición es contraria al derecho de la Unión Europea. Pero fíjese que en este caso sería necesaria la derogación, si es una disposición legislativa, o su modificación, etcétera. No sería suficiente con la sentencia, no sería suficiente con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia en relación a la excepción de legalidad. Cosa distinta que ocurre en la resolución del recurso de anulación. Ustedes me dirán: bueno, ¿y esto qué supuesto
¿Y por qué nos ha planteado el recurso de anulación? Bueno, tengan en cuenta que hemos comentado antes que para el recurso de anulación hay un plazo de 2 meses. Si el plazo ha transcurrido y no se ha interpuesto el recurso de anulación, ¿qué ocurre? ¿Que ya no se puede controlar la legalidad de esas disposiciones? ¿Quedan ahí consolidadas? No, porque en cualquier momento, en cualquier procedimiento que haya que aplicar esa disposición, cualquiera de las partes en el procedimiento podrá alegar la excepción de ilegalidad y, por tanto, el Tribunal de Justicia podrá controlar la legalidad de esa disposición. Por tanto, el hecho de que no se haya interpuesto un recurso de anulación contra un reglamento, por ejemplo, no hace que el reglamento ya no sea atacable. Es atacable en otro procedimiento discutiendo un acto derivado de ese reglamento, ¿no? Si recuerdan, pues en el derecho administrativo español ocurre de forma muy similar esto con los reglamentos. Puede ser que un reglamento no haya sido objeto de recurso en su momento, pero puede ser que se discuta la legalidad del reglamento en un proceso, en un recurso en el que se discute un acto derivado de ese reglamento, ¿no? Hay un mecanismo muy similar para el control de legalidad de los reglamentos. En este caso, estamos hablando del control de legalidad de cualquier acto o disposición que tenga alcance general y del que deriva el acto contra el que se ha interpuesto un recurso de anulación o del que, o que motiva pues una obligación de actuar y no se ha actuado, ¿no? Bueno, el órgano tendría que, lógicamente, esto implica una eficacia interpartes, como hemos comentado, y está la obligación de proceder a la abrogación de la disposición. He puesto abrogación porque es en general, porque podría ser una derogación, pero podría no ser una derogación si no es una disposición. Entonces, por eso he puesto abrogación. Claro, usted me puede plantear, y bueno, y si no lo hace o tarda en hacerlo, bueno, sabe que cualquier otro recurso, que siempre va a haber una excepción de legalidad y siempre se va a declarar la ilegalidad. Con lo cual, lo lógico es, si no es verdad, pues que sea una norma que estaría ahí, pero que todos sabemos que, aunque tenga efectos interpartes, pues hay una declaración del tribunal y siempre va a hacer esa declaración en los procesos que se procedan. Y además, el hecho de que la institución no actúe ejecutando esa sentencia y valorando la excepción de ilegalidad que ha pronunciado el Tribunal de Justicia, estaría lógicamente incumpliendo el derecho a la Unión, con lo cual cabría un recurso por omisión, en este caso del deber de abrogar ese acto de disposición contrario al derecho de la Unión Europea, en opinión del Tribunal, conforme al pronunciamiento del Tribunal de Justicia. Bien, vista la excepción de la ilegalidad, habríamos visto ya el control de legalidad de las actuaciones y omisiones de las instituciones europeas. Han visto con el profesor Fernando Val el control de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea. Yo creo que él habrá hecho insistencia en ello también, pero yo quería insistir en que claro, ustedes pueden decir, bueno, la Unión Europea tiene responsabilidad extracontractual, los estados también tienen responsabilidad. El procedimiento, lo he dicho antes, de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión Europea, porque el incumplimiento del derecho de la Unión puede ser de las instituciones, puede ser de los Estados miembros, son procedimientos distintos. En un caso es un procedimiento regulado por el derecho de la Unión y el otro, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión, no es un procedimiento regulado por el derecho de la Unión o solamente, digamos que son las reglas de exigir su existencia y de aplicársele los principios de efectividad y de equivalencia, ¿no? Es un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho de la Unión, por incumplimiento de cualquier norma y por acción u omisión del Estado. Se exige, o el derecho de la Unión exige, que la norma implique la atribución de derechos a favor de los particulares y que pueda ser claramente identificado de forma suficientemente caracterizada, con una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación y el daño sufrido por los particulares. Así lo exige la jurisprudencia ya desde Frankovich y Bonifazi en 1991.
Y como hemos dicho, los Estados deben regularlo y deben regularlo al menos de forma equivalente a las situaciones de responsabilidad patrimonial por incumplimiento del derecho interno y de forma efectiva, que no haga difícil o imposible la exigencia de esta responsabilidad patrimonial por parte de los Estados miembros. Bueno, con esto habríamos acabado el análisis del control de legalidad. No sé si tienen alguna cuestión. Podría dejar ya de tener uso compartido. ¿Alguna duda, alguna cuestión que les haya surgido a raíz de este tema? Pueden indicarlo por chat o intervenir. Hay muchas cuestiones interesantes que se plantean sobre estos temas de incumplimiento del derecho de la Unión por parte de los Estados y por parte de las instituciones. Sobre todo en el tema, por ejemplo, un tema muy interesante de investigar y que no está suficientemente investigado es precisamente las actuaciones de la Comisión en el marco de la fase administrativa del recurso por incumplimiento y cómo interactúan los particulares con la Comisión en esa fase administrativa en relación a las denuncias por incumplimiento de un Estado miembro. Es muy interesante también de investigar que los incumplimientos no siempre se derivan, como he comentado antes, de la legislación, sino que puede ser una práctica judicial, una práctica administrativa muy consolidada de un Estado miembro. Es muy interesante también analizar por qué no hay recursos de incumplimiento de unos Estados miembros a otros. También es interesante, se puede investigar las diferencias de actuación en el recurso de incumplimiento por parte de la Comisión Europea en relación con unos estados y en relación de otros. Se puede analizar si la Comisión es más estricta con algunos estados que con otros en relación al cumplimiento del derecho de la Unión Europea o no, es sensible a la hora de valorar el planteamiento de los recursos de incumplimiento con la situación institucional de los diferentes Estados miembros, la situación política y constitucional de los diferentes Estados. Se puede incluso valorar también, y sería interesante estudiar, si hay diferencias en el número de denuncias que se plantean por parte de los ciudadanos y de las empresas de los diferentes estados en los que residen contra los estados en los que residen o de los estados de los cuales son nacionales en relación al cumplimiento del derecho de la Unión Europea por parte de esos estados. Quizá en muchas ocasiones puede haber, eso nos serviría para analizar quizá el grado de actividad o de vivacidad de la sociedad civil y el empresariado de unos estados y de otros, y de las diferencias existentes. Puede ser que la Comisión reciba muchas más denuncias de algunos estados que de otros, ¿no? Y eso también motive ciertas diferencias, porque los recursos también de la Comisión son limitados y por tanto puede haber diferencias en función del número de denuncias recibidas por parte de contra unos estados y contra otros, en sentido positivo y en sentido negativo. Es decir, podría ser que el hecho de que no haya denuncias motive que la Comisión no analice tanto las actuaciones de ese estado, mientras que si recibe muchas denuncias va a tener que analizar algunas actuaciones o faltas de actuaciones por parte de un Estado miembro en relación al derecho de la Unión Europea, pero puede ser también que si hay demasiadas denuncias, incluso puede ser que no justificadas, pues al final puede tender la Comisión a no dar importancia tanto a las acciones de ese Estado porque ya tiene experiencia en que muchas denuncias pueden ser de carácter político, de contenido político y no realmente con fundamentación jurídica en relación a la actuación de un Estado, ¿no? Puede
se pueden analizar pues las diferentes actuaciones de la Comisión en función de las diferentes situaciones. Si hay unos estados que son más proclives a ser más, sobre todo en general los estados son proclives a ser respetuosos con los demás estados miembros y salvo los casos paradigmáticos de Hungría y Polonia, donde ha habido procedimientos de incumplimiento por parte de la Comisión, donde también han intervenido otros estados, sobre todo en materia de Estado de Derecho y de independencia judicial, pues en el resto de supuestos los Estados miembros no suelen intervenir y no suelen interponer, desde luego. Sí. ¿Se pueden prolongar estas multas en el tiempo sin más consecuencias? Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Sí. Sin más consecuencias es interesante la pregunta. Es decir, solamente las consecuencias económicas. A ver, ¿qué más? Lo que depende del tipo de violación del derecho de la Unión Europea. De todas formas, no menoscaben, es decir, no subestimen la eficacia de las multas coercitivas por parte de que la Comisión puede pedir y el Tribunal puede imponer. Pueden ser muy altas y las multas coercitivas se cobran. Es decir, que pueden motivar congelación de fondos. Eh, por tanto, son muy importantes. ¿Puede un Estado negarse aún así a cumplir? Puede negarse a cumplir. ¿Hay procedimientos? Claro que hay procedimientos. Depende del tipo de violación. Tengan en cuenta que se puede llegar, en caso de incumplimiento de sus obligaciones con los tratados, hay procedimientos específicos, sobre todo en materia de Estado de Derecho, previstos para permitir iniciar procedimientos en el ámbito del Consejo para limitar los derechos de ese Estado. Se le puede castigar incluso al Estado incumplidor de múltiples formas en materia de fondos europeos y de sus derechos de voto en el Consejo. Lo que pasa es que eso es una situación que bueno, es muy complicada porque el procedimiento en última instancia requiere que haya unanimidad de los demás y por tanto debe ser una situación muy grave. Se ha valorado en algún caso instar ese procedimiento, pero yo recuerdo que solamente se suspendió y fue un supuesto muy excepcional por un tema de Estado de Derecho y fue hace muchos años con Grecia cuando hubo un golpe de Estado y se suspendieron los derechos políticos de Grecia. Pero fue un supuesto muy raro y actualmente exigiría la unanimidad del resto de miembros del Consejo, con lo cual tiene que, claro, tiene que ser una decisión muy... La Comisión la debe instar, pero debe haber una unanimidad, porque ese Estado no votaría, lógicamente, porque estaría interesado en el asunto, pero debe haber unanimidad en el resto de Estados. Y no es una situación fácil o sencilla No es una situación sencilla y tampoco nadie quiere llegar ahí, ¿no? Las multas coercitivas son muy importantes y la exclusión eventualmente del Estado de otros fondos. Es decir, hay mecanismos, se pueden utilizar diversos mecanismos. Pero yo, excepto en supuestos muy concretos en los cuales hay estados reticentes a cumplir, estoy pensando en el caso de Polonia y Hungría, que son reticentes a cumplir en ciertos ámbitos, excepto esos supuestos, normalmente los estados que son condenados cumplen. Y cumplen cuanto antes para que las sanciones no sean muy altas, porque las multas coercitivas pueden ser bastante impresionantes. Entonces, si tienen en cuenta que los estados, aunque en principio podemos pensar, bueno, los estados pueden disponer de fondos públicos, al final las sanciones son dañinas para el erario público y son importantes.
Más dudas. Sí. Comenta, un Estado puede asumir pagar y permanecer así. Sí. Principio. ¿Qué podemos hacer con ese Estado? Al final, en el caso de que fuera una obligación tan importante, que es de una cuestión de democracia y Estado de Derecho, se le pondría a suspender y, en última instancia, expulsar de la Unión, ¿no? Pero tengan en cuenta que, al final, incluso tras el Tratado de Lisboa, existe la posibilidad de marcharse de la Unión Europea. Por tanto, el Brexit está ahí, ¿no? Ha habido una salida negociada a instancia de un Estado que se ha querido ir, como el Reino Unido, y se ha ido. No tendría mucho sentido que un Estado que se niega a cumplir el derecho de la Unión Europea permaneciera mucho tiempo. Puede hacerlo temporalmente, o se puede permitir el lujo de hacerlo temporalmente pagando. Sí, pero no tendría sentido económico ni jurídico permanecer en un club, en una organización de integración supranacional con el que no estás de acuerdo y por eso no cumples el derecho de la Unión y no te quieres marchar, salvo que tengas una perspectiva de cambiar ese derecho, cambiar las mayorías para que se cambie ese derecho y, por tanto, ya no haya un incumplimiento por parte de ese Estado, ¿no? Porque tú entiendes como Estado que, en última instancia, podrás, en último término, cambiar la mayoría política que hay en la Unión y, por tanto, dejar de incumplir. Pero no se me ocurre cuál es el interés de mantenerte pagando de forma indefinida multas coercitivas, siendo sancionado, volviendo a interponerte otros recursos, porque si incumples en una directiva, incumplirás en otra, porque la motivación será similar y, o sea, no veo mucho el sentido. O sea, sé que Hungría y Polonia están en una situación particular en estos momentos, pero al final parece que en última instancia intentan cumplir, aunque sea de una forma, aunque sea tarde y de la forma menos... están intentando cumplir, porque al final es una cuestión económica. Otra cosa es cómo cumplir, porque pueden intentar dilatar el cumplimiento o intentar cumplir de otra manera y alegar que están cumpliendo cuando en realidad no están cumpliendo, ¿no? Eso, pero al final va a haber condenas, va a haber multas, sanciones y multas coercitivas y, y ustedes pueden decir, bueno, pero imaginen que no paga las multas. Bueno, se le van a coger a los fondos que tiene que recibir, con lo cual las multas se van a cobrar. Y el Estado va a dejar de recibir fondos europeos y al final van a necesitar el dinero. Sobre todo en el marco del euro, eso es muy importante. El marco de otras monedas fuera del euro también va a ser importante porque los fondos al final son importantes, los fondos europeos. Vale, gracias. Entendido. ¿Alguna otra cuestión que tengan sobre el control de legalidad? Si no tienen, quiero ponerles... Bueno, porque les he recordado antes que lo comentamos el primer día. En la clasificación de procedimientos, creo que están viendo ya el PowerPoint. Este es el PowerPoint que les envié para la primera sesión. Y aquí habíamos hablado de la clasificación de procedimientos. Entonces me gustaría que revisáramos
a la luz de lo que hemos visto hoy, precisamente el control de legalidad, pues las clasificaciones de los procedimientos. Recordarán que les comenté que desde la academia siempre intentamos clasificarlos para intentar entenderlos de forma mejor. Entonces, a lo mejor hoy pues pueden entender precisamente mejor esta clasificación que comentamos de acciones directas e indirectas. Entonces, hoy precisamente hemos visto la excepción de ilegalidad. Las medidas cautelares no las hemos visto, pero vamos, las medidas cautelares también son un mecanismo que pues, se pueden solicitar en los distintos procedimientos, ¿no? Medidas cautelares, pues ¿de qué? Pues imaginen los recursos que hemos planteado hoy, como el recurso de anulación, el recurso de omisión, pues, o el recurso de incumplimiento. Se pueden pedir medidas cautelares, la suspensión de actos, etcétera, ¿no? La excepción de legalidad es una acción indirecta y la cuestión prejudicial que verán con la profesora Blanca Cid, pues también es una acción indirecta. En cambio, los otros que hemos visto hoy, pues son acciones directas. Recurso de anulación, recurso por omisión, la acción de responsabilidad contractual que han visto con el profesor Fernando Val y el recurso de incumplimiento que hemos visto. Nos queda por ver los otros recursos que los veremos en la sesión siguiente. Y si ven esta otra clasificación de procedimientos, lo digo porque en el primer caso que puse, en el primer caso práctico, el caso práctico 1, que he visto que ya algunos de ustedes ya han mandado, aunque hay plazo hasta el 10 de octubre para realizar los casos prácticos, algunos de ustedes ya han mandado el caso práctico 1. Una de las preguntas que tenían que contestar era qué tipo de procedimiento se da en este supuesto, ¿no? Y claro, el tipo de procedimiento se puede contestar de muchas maneras. Es un tipo de procedimiento de una acción directa, es una acción indirecta, es un procedimiento de control sobre las instituciones de la Unión, es un procedimiento de control sobre el Estado miembro. ¿Y qué tipo de procedimiento? Es decir, es el recurso de anulación, es un recurso por omisión, ¿no? ¿A qué tipo de procedimiento me refería? Lógicamente a si es un recurso de anulación, es un recurso por incumplimiento, es, yo qué sé, lo que sea. Pero aparte de contestar, es un recurso de anulación, es una excepción de ilegalidad, es un recurso de omisión, es una cuestión prejudicial, también se puede contestar que es un control, un tipo de procedimiento que es un control sobre una institución o sobre un Estado miembro, o es una acción directa o es una acción indirecta, que son tipologías de procedimientos, ¿no? Alonso García pues, distingue muy bien si es el control sobre las instituciones o el control sobre Estados miembros. ¿Y hoy qué hemos visto? Pues hoy hemos visto diferentes tipos de procedimiento. El recurso de responsabilidad contractual que han visto en la primera parte, en la primera sesión de esta tarde con el profesor Fernando Val, es un recurso de control sobre la institución de la Unión. El recurso de anulación, el recurso por omisión y la excepción de legalidad que hemos visto también hoy, son mecanismos o recursos de control sobre las instituciones de la Unión, y el recurso por incumplimiento que hemos visto, pues es un mecanismo de control sobre los Estados miembros. Y luego había otras clasificaciones, comentamos también otras clasificaciones, como era la de Farihust, que decía que, bueno, que en realidad entiende que habría que diferenciar los procedimientos en función de la cuestión prejudicial, que es muy paradigmática, muy particular. Ya saben que pueden ser cuestiones prejudiciales de validez o interpretación sobre el derecho de la Unión, planteada por un juez nacional, ante el Tribunal de Justicia, etcétera. Ya lo verán en la sesión de la profesora Blanca Cid. Cuando se trata de acciones directas contra Estados miembros, el recurso de incumplimiento, o el control de legalidad sobre los actos de las instituciones. Esas son las grandes clasificaciones que hace. Y luego, dentro de estas tres, pues ubicaría las demás, ubicaría todos los procedimientos. Y también les comenté que en realidad nosotros, como no lo hemos planteado, es intentar diferenciar algunos grupos, pero es complicado. Al final esto es una cuestión de criterio de estudio, ¿no? De cómo aproximarnos a los procedimientos. El procedimiento de la cuestión prejudicial es una acción indirecta, pero tiene unas características muy específicas. El control de responsabilidad contractual que han visto con el profesor Fernando Val tiene también unas características muy específicas que lo hace muy particular. Hemos puesto juntos, y por eso les he analizado hoy, una serie de recursos, algunos directos, uno indirecto, como la excepción de la legalidad, uno contra los Estados miembros, como es el recurso por incumplimiento, y otros de control de las instituciones, como son el recurso de anulación o el recurso de omisión,
la propia excepción de legalidad. Y luego hay otros que veremos en la próxima sesión que les daré yo, que nos toca mañana, otros procedimientos. ¿Y cuáles vamos a ver? Pues veremos los recursos de casación y revisión, la resolución de litigios entre la Unión Europea y sus funcionarios, que también no deja de ser, es verdad que no deja de ser un mecanismo de control de legalidad de la actuación de las instituciones, pero en la medida en que es especial porque es un conflicto contra empleados públicos de las propias instituciones, tiene tales características que parece lógico analizarlo aparte. Aunque ustedes me podrían decir, bueno, pues también tiene su lógica, que lo podríamos haber analizado hoy, dentro del control de legalidad de las actuaciones de las instituciones. Sí, podría tener también su sentido. Y luego, la función consultiva o los dictámenes consultivos en relación a los acuerdos internacionales por parte del Tribunal de Justicia, que también analizaremos. Hay otros procedimientos también. Hay procedimientos especiales, muchos procedimientos especiales. Para conocer en profundidad todos los procedimientos, el mejor manual está en inglés y es el que les comenté en la primera sesión, el de Leanertz EU Procedural Law, que analiza de forma muy detallada todos los procedimientos, incluso los más especiales, que hay regulados de forma muy específica para algunas instituciones en particular de la Unión Europea. Nosotros veremos estos, que son los más importantes y que son los que más se suelen, o que puede ser que a ustedes les interesen más, pero a lo mejor hay algún procedimiento que nos hemos dejado que les puede ser interesante. Si es así, pues les invitaría a decirlo. Eso también nos lo pueden decir. Bueno, pues yo me estoy interesado, he oído hablar de este procedimiento, pues si tienen interés pueden decírnoslo y teniendo en cuenta que tenemos aún que organizar el seminario práctico, la training course de 15 horas para seguramente, espero, en noviembre, diciembre, y les informaré de ello para que puedan apuntarse quienes las personas que estén interesadas, pues podríamos analizarlo, tratarlo si alguno de ustedes por alguna razón tiene interés en que analicemos algún procedimiento específico que no hemos tratado en este curso. No sé si hay alguna cuestión o alguna... Quería comentarles otra cosa, sí. Que no se me olvide. Y es que antes les he comentado también el tema de la efectividad en cuanto al principio de incumplimiento, el tema del recurso de incumplimiento contra los Estados miembros, y les he comentado el tema de la responsabilidad patrimonial de los Estados miembros y el tema del principio de efectividad y equivalencia. Estos principios deben respetarse siempre por parte de los Estados y por parte de la Unión. Principio de competencia y atribución. Fíjense que si la Unión Europea dictara un reglamento fuera del ámbito de sus competencias, estaría vulnerando el derecho de la Unión, estaría vulnerando los tratados, estaría invadiendo competencias de los Estados miembros. Los Estados miembros, que son soberanos, han cedido competencias a la Unión Europea a través de los tratados constitutivos y los tratados de reforma, que los Estados miembros, actualmente los 27, hemos ratificado. Claro, las instituciones, eso también lo comentamos en la primera sesión, tienen competencias atribuidas. Por tanto, es verdad que puede haber competencias compartidas entre las instituciones y los Estados miembros, pero no, en principio no hay competencias residuales. Más allá de que las instituciones puedan, para alcanzar los objetivos establecidos en sus competencias, puedan, lógicamente, realizar actuaciones, pero dentro de los objetivos establecidos en los tratados y dentro del marco de sus competencias. Por tanto, se puede alegar falta de competencia de las instituciones europeas para impugnar, a través del recurso de anulación, un reglamento o un acto de una institución. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero claro, es que el recurso de anulación tiene un plazo de 2 meses y el reglamento se aprobó hace 20 años o hace 10 años y ahora resulta que se ha dictado un acto en amparo de este reglamento y yo entiendo que el acto es ilegal, pero es ilegal no por sí mismo,
sino que la legalidad del acto se fundamenta en realidad en la legalidad del reglamento en que se ampara. Y por tanto el reglamento es ilegal por falta de competencia. ¿Se puede alegar? Sí. Hay que interponer un recurso contra el acto y alegar la excepción de legalidad del reglamento en el transcurso del proceso. Y por tanto se puede llegar a declarar la legalidad de un reglamento. O el reglamento vulnera los derechos fundamentales. Y a lo mejor nadie lo ha visto hasta este momento. Piensen que se han tumbado reglamentos importantes por parte del Tribunal de Justicia por vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, estoy recordando ahora todo el tema de vulneración de la protección de datos, pues todo el tema estoy recordando el tema de la normativa en materia de conservación de conversación de datos relacionados con las llamadas telefónicas, que se habían incluido algunas obligaciones para las compañías telefónicas de conservación de algunos datos durante un tiempo bastante largo y de forma indiscriminada. Eso se declaró contrario al derecho de la Unión Europea por vulneración de los derechos fundamentales. Aunque en esas sentencias el tribunal pues, conservó algunas situaciones. Muy importante, además del principio de competencia y de atribución, los principios de equivalencia y efectividad, de tratar siempre con equivalencia a las situaciones internas, a las situaciones de derecho de la Unión Europea. Esto puede ser motivo de incumplimiento de los Estados miembros. Este es el supuesto, por ejemplo, piensen, de la condena a España por incumplimiento del derecho de la Unión Europea en relación con el impuesto de sucesiones y donaciones a no residentes en España, cuando se trataba de forma diferente y peyorativa en el pago del impuesto de sucesiones y donaciones a residentes en España que pagan el impuesto en función de la comunidad autónoma de su residencia. ¿Y qué hacemos con las personas que no son residentes en España y heredan o se les hace una donación por parte de españoles que están obligados a pagar ese impuesto? Pues lo que se hizo es que se pagaba unas cantidades mucho más altas, porque como saben, en muchas comunidades autónomas está prácticamente bonificado en la cuasi totalidad ese impuesto. Bueno, eso hizo que la comisión que se interpusiera un recurso de incumplimiento y se condenó a España y se obligó a España a modificar para tratar de forma equivalente las situaciones de derecho de la Unión Europea. Todos ustedes me dicen, bueno, y aquí, pero eso es un supuesto de derecho de la Unión, o sea, no hay un principio, no es competencia de la Unión regular el tema del impuesto de sucesiones y donaciones, es competencia exclusiva de los Estados miembros. Cierto, cierto. En principio, la Unión Europea no tiene competencia en materia de sucesiones y donaciones. Y entonces, ¿cómo puede entrar la Unión Europea a conocer de un supuesto así? Porque el ámbito, y esto lo hablaremos cuando en la sesión sobre relaciones Tribunal Constitucional, Tribunal de Justicia, hablaremos también de este supuesto de relaciones derecho-unión, derecho constitucional. El ámbito del derecho de la Unión Europea no solamente entra por razón de materia en las materias que son competencia de la Unión Europea, sino que el ámbito del derecho de la Unión Europea alcanza a cualquier situación gobernada por el derecho de la Unión. Y el derecho de la Unión sí gobierna la movilidad. Y en la medida en que hay libertad de circulación en el ámbito de la Unión Europea y como ciudadanos de la Unión Europea tenemos libertad para elegir dónde nos establecemos y residimos como ciudadanos de la Unión, si nos movemos a otro estado y vivimos allí, somos residentes allí, y resulta que luego nuestros padres fallecen y heredamos allí, el Estado, en este caso, por ejemplo, el Estado español, nos debe tratar de forma equivalente a aquellas personas que están residiendo en España, porque si no, se estaría produciendo una vulneración de nuestros derechos como ciudadanos europeos. Ahí es donde entra el derecho de la Unión. Y si ven el criterio de conexión, la cuestión siempre problemática y difícil es encontrar el criterio de conexión, pero si ustedes encuentran el criterio de
conexión con el derecho de la Unión, entraríamos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión y, por tanto, sería aplicable y serían aplicables esos principios de equivalencia y efectividad contra el Estado miembro. Es el mismo supuesto también que conocerán el caso ACIF y todos los casos en los cuales, en materia de protección a los consumidores, el Tribunal de Justicia ha resuelto diversas cuestiones perjudiciales en las cuales se le planteaba así la normativa española, incluso la normativa de ejecución hipotecaria o normativa procesal en algunos casos, que en principio la Unión Europea no tiene poco que decir en materia procesal, pero hay normativa en materia de protección al consumidor. De tal manera que si la normativa procesal no respeta la normativa en materia de protección al consumidor, se está incumpliendo también el derecho de la Unión Europea. Y se nos pueden plantear múltiples supuestos, temas de nacionalidad, de adquisición y pérdida de nacionalidad de los diferentes Estados miembros. Los Estados son soberanos en cuanto a cómo regulan, quién adquiere y cómo se pierde la nacionalidad de un Estado miembro. Es una cuestión de soberanía en la que no se ha cedido ninguna competencia a la Unión Europea. Pero también es verdad que, como saben, tener la nacionalidad de un Estado miembro implica, per se, tener la ciudadanía de la Unión Europea y el estatus de ciudadano, con lo cual la pérdida de la nacionalidad implica la pérdida de la ciudadanía. Luego el Tribunal de Justicia puede intervenir y controlar cómo al final se está regulando y se está perdiendo esa ciudadanía que se pierde como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad. Es decir, que hay mecanismos de control, de tal manera que el principio institucional, el principio de autonomía institucional y procedimental, pues ha quedado muy reducido. Eso ha hecho o eso motivó que se introdujera en los tratados el principio de respeto a la identidad nacional constitucional, que es lo que han intentado utilizar sobre todo Polonia y Hungría para defender ciertas legislaciones que intentan tutelar su soberanía frente al proceso de tendencia más o menos homogenizadora de la integración de la Unión Europea, ¿no? El tema es que el principio de respeto de identidad nacional constitucional, eso lo veremos también en la sesión sobre relaciones Tribunal Constitucional Tribunal de Justicia, es un principio que no deja de ser un principio de derecho de la Unión Europea. Luego, quien define quién es la identidad nacional de un Estado miembro, no es ese Estado miembro, aunque ese Estado miembro pueda querer hacerlo. Desde la perspectiva del derecho de la Unión, el Estado podrá hacerlo en su Constitución, pero quien lo va a interpretar es, creo que hay una pregunta, es el Tribunal de Justicia. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Voy a cerrar un momento. Compartir pantalla porque creo que ha habido una intervención. Vale. Sí. La directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial que modificó la ley hipotecaria. Sí. Ha habido varias reformas de la ley hipotecaria, algunas derivadas de directivas y otras derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es decir, que... Luego, también es interesante que tengan en cuenta una cuestión muy importante sobre este tema, y es el tema de la eficacia horizontal y vertical y del efecto directo de las normas. Yo estoy comentando sobre todo el principio de equivalencia y efectividad porque eso es predicable de cualquier derecho. Lo que pasa es que es verdad que las normas jurídicas para que tengan eficacia, para que tengan efecto directo, deben crear obligaciones claras y precisas. Y luego, en el caso de las directivas, tienen lógicamente que ser objeto de transposición o haber al menos pasado el plazo de transposición para que puedan generar derechos. Y bueno,
pueden implicar que el Tribunal de Justicia efectivamente tutele derechos. Hay una cosa interesante también, y es poner en conexión las normas jurídicas, incluyendo las directivas, con los derechos fundamentales de la Carta. Porque la Carta de Derechos Fundamentales, donde está también una serie de principios informadores y de derechos importantes, no crea o no amplía las competencias de la Unión, no crea nuevos ámbitos de competenciales para la Unión, pero vinculando la Carta de Derechos Fundamentales junto a las directivas se puede conseguir un efecto expansivo del derecho de la Unión Europea muy importante para los intereses de los consumidores y de otros colectivos o grupos vulnerables. Pero sí, efectivamente, hay mucha normativa que indirectamente nos puede obligar a modificar otra normativa que en principio es de competencia exclusiva de los Estados miembros y que no tiene que ver. Sea normativa en materia en la que sea, en cualquier tipo de materia. Por eso es importante pensar que en ocasiones una directiva puede obligarnos a cambiar mucha normativa, sea normativa legislativa estatal, sea normativa autonómica, sea normativa local o incluso prácticas administrativas o jurisprudencia. Es decir, puede haber normativa de derecho de la Unión Europea nueva o puede haber incluso jurisprudencia y sentencias del Tribunal de Justicia que nos obligan a modificar, a cambiar legislación, jurisprudencia o práctica administrativa. No olvidemos que estamos vinculados por el principio de primacía y de efecto directo y si una norma tiene de efecto directo goza de primacía frente a la norma interna y tenemos que desaplicarla y aplicar la norma de derecho de la Unión Europea. Esto suscita muchas dudas. Sin lugar, claramente, en el ámbito judicial, más si cabe en el ámbito administrativo, porque el juez al final tiene la posibilidad de plantear la cuestión prejudicial si tiene dudas sobre la integración de la norma de derecho de la Unión Europea y sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede plantear dudas. De hecho, en materia de consumidores, pues se han planteado muchísimas cuestiones prejudiciales en materia hipotecaria sobre el tema de las cláusulas suelo, etcétera, ¿no? Muchísimas cuestiones prejudiciales. Porque a lo mejor la doctrina del Tribunal de Justicia pues no está lo suficientemente clara para los jueces. Pues imagínense para una administración pública en otros supuestos, porque la administración, a diferencia de los jueces, no puede plantear cuestiones perjudiciales. Y también está obligada la administración a desaplicar normas internas que sean contrarias al derecho de la Unión Europea, incluso normas de cualquier rango. Pero la administración no puede plantear una cuestión perjudicial. Por eso en la práctica suele ser más habitual que la administración prefiera, si no lo tiene claro, no inaplicar la norma interna y el particular ya instará los recursos oportunos y será el juez al final el que decida y en su caso plantea la cuestión perjudicial, porque la administración prefiere aplicar la norma española que en aplicar la norma española y aplicar la norma europea en caso de duda. Pero la obligación en realidad sería inaplicar la norma española y aplicar la norma europea si no hay posibilidad de conciliación y de interpretación conforme. De hecho, como saben, en la Carta de Derechos Fundamentales se introduce el principio de buena administración, y el principio de buena administración deberíamos interpretarlo en el sentido de que la administración pública también está obligada a aplicar el derecho español de conformidad con el derecho de la Unión Europea. Eso no cabe ninguna duda de que es así y debería ser así. Otra cosa es que sea complejo y que cueste modificar prácticas administrativas muy consolidadas. Pero eso deberíamos tender a eso, a aplicar el derecho de la Unión Europea, que no deja de ser derecho que se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, pero que en el juego entre normas de elaboración interna y normas de elaboración externa de derecho de la Unión, estas rigen por encima de las nuestras. Pero no porque España, al final hay que tener en cuenta que
que las competencias que están ejerciendo en las instituciones europeas las hemos cedido, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo al artículo 93. El Estado español es el Estado soberano. Si quisiéramos, podríamos marcharnos. Si al final la mayoría de los estados y el Parlamento, es decir, al final las instituciones europeas, tengan en cuenta, son democráticas en el sentido de que el Parlamento lo elegimos los ciudadanos y el Consejo está formado por los Estados miembros, con lo cual al final las mayorías dependen de los Estados y de las sociedades y los pueblos de los Estados. Puede haber una mayoría cambiante que cambie las decisiones y la normativa del derecho de la Unión. Y al final, si alguien no puede y no está de acuerdo, pues puede marcharse. Al final, quien es soberano en última instancia es el Estado. Pero mientras formamos parte de esa unión, de esa organización internacional de integración supranacional, hemos cedido una serie de competencias y están siendo ejercidas por otras instituciones. Nos puede gustar o no nos puede gustar las decisiones que se están adoptando y el derecho que está adoptando en el marco de la Unión Europea, como en el ámbito autonómico puede gustar o no el derecho que se aprueba a nivel estatal, pero no podemos perder de vista que, aunque el Estado español y cualquier otro Estado sigue siendo soberano y las competencias son nuestras, hemos cedido el ejercicio de esas competencias mientras formamos parte de la Unión y hay muchas competencias que ya están ejercidas. La más llamativa en el caso de España, por ejemplo, que formamos parte del euro, es la moneda. España ya no tiene una moneda propia y solamente puede emitir moneda, el euro, de acuerdo a lo que determine el Banco Central Europeo, del que forma parte el Banco de España. Esto tampoco hay que perderlo de vista, ¿no? Los tipos de interés los marca el Banco Central Europeo. España ya no marca los tipos de interés oficiales, los marca el Banco Central Europeo. Y eso era un elemento de la soberanía estatal que antes era impensable, el tema de la moneda y de los tipos oficiales, pero que hemos cedido, como todo lo demás. Difícilmente, si piensan en lo que hemos comentado antes, del principio de competencia y de atribución, el principio de cooperación leal, el principio de efectividad y de equivalencia, etcétera, y aunque haya autonomía institucional y procedimental en todo lo que no ha asumido competencias la Unión Europea en base a los tratados, es ya difícil hoy en día encontrar un asunto que sea exclusivamente interno. No digo que no los haya, los hay. Pero ya es difícil, o va siendo cada vez más difícil, encontrar un asunto exclusivamente interno donde no haya ninguna norma de derecho de la Unión que tenga algo que decir o que esté interconectada. También es una investigación interesante. Hay sentencias del Tribunal de Justicia que dicen que se trata de un asunto exclusivamente interno, que no tiene ningún criterio de conexión con el derecho de la Unión y que por tanto queda fuera del ámbito del derecho de la Unión, y el Tribunal de Justicia ahí no tiene nada que decir. Hay sentencias en ese sentido, pero son supuestos raros, porque si alguien encuentra un criterio de conexión, pues normalmente está fundamentado y el derecho a la Unión Europea puede tener algo que decir y puede suscitarse en muchas ocasiones un incumplimiento por parte del derecho, por parte de un Estado miembro, aunque es verdad que en la mayoría de casos de los que está conociendo el Tribunal de Justicia no son recursos de incumplimiento, no son recursos de anulación o recursos de omisión contra las instituciones europeas, sino que el procedimiento estrella es la cuestión prejudicial. Y el procedimiento estrella es la cuestión prejudicial porque se recuerdan, como vimos también en la primera sesión, y perdonen que vuelva a insistir en esto, pero me parece importante tenerlo en cuenta. La jurisdicción interna no deja de ser lo tenía por aquí. Aquí. Esta es la página que quería mostrarles. El derecho de la Unión, que se incorpora al ordenamiento jurídico interno, aunque es un ordenamiento jurídico autónomo, distinto. Entonces tenemos dos ordenamientos jurídicos. El ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que se rige por sus principios, pero que una vez está, se incorpora en cada uno de los 27 ordenamientos jurídicos nacionales o de los Estados miembros. Y en cada uno de los Estados miembros se aplica. Es verdad que lo aplicamos conforme a nuestras normas, en España, conforme a las normas del ordenamiento jurídico español. ¿Y quién lo aplica? Pues, lógicamente, la Administración española
y, en caso de conflicto, los tribunales españoles, la jurisdicción española, conforme a sus reglas de procedimiento y a su principio de autonomía institucional y procedimental. Aquí aplicamos normas del ordenamiento jurídico español de la oración interna y normas del ordenamiento jurídico español cuya procedencia es el derecho de la Unión Europea, que son normas que forman parte también del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Es decir, que todas las normas de la Unión Europea forman parte, a su vez, de dos ordenamientos del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y, a su vez, de los 27 ordenamientos jurídicos de la Unión Europea. Lo cual implica complejidad, porque son sus jurisdicciones, la jurisdicción de cada uno de los Estados miembros, que de forma ordinaria, en el día a día, es quien tiene que resolver los conflictos y los problemas. Y tiene que aplicar las normas de derecho de la Unión, junto con otras normas de elaboración de derecho interno. Por eso se comparte la función jurisdiccional en relación con el derecho de la Unión Europea entre la jurisdicción nacional y las jurisdicciones, y la jurisdicción de la Unión Europea del nivel de la Unión Europea, es decir, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la dimensión que han visto esta mañana, que es la estructura jurisdiccional que han visto esta mañana. Pero cada uno de los Estados miembros tiene su jurisdicción, como quiere organizarse, conforme a su Constitución, conforme a su principio de autonomía. El Estado es soberano para la Unión Europea, no te obliga a tener un tribunal constitucional o tener una jurisdicción ordinaria de una manera o de otra. Lo que te obliga es a tener separación de poderes, democracia, garantía de derechos y libertades y a garantizar la efectividad de los derechos que establece la Unión. Pero cómo lo hagas es un problema tuyo, un problema de tu diseño constitucional. Y de hecho respeta tu identidad constitucional, que es cómo tú organizas tu separación de poderes. ¿Cómo la organizas? Tenemos un sistema legislativo bicameral o unicameral. Tienes una jurisdicción, un poder judicial. ¿Cómo es tu organización del poder judicial? Como tú quieras. ¿Tienes un tribunal constitucional o no lo tienes? Bueno, eso ya es una cuestión tuya. Pero tú aplicas el derecho de la Unión. Y en el caso de España, nuestra jurisdicción está como está. Tenemos nuestro Poder Judicial y tenemos nuestra jurisdicción constitucional. Y ambos, Poder Judicial y Tribunal Constitucional, que son distintos, el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero en otros estados, hay otros estados que no tienen Tribunal Constitucional, donde la función constitucional la ejerce el propio Poder Judicial, su Tribunal Supremo. ¿Eso es posible, porque ya depende del diseño constitucional de cada Estado miembro. Eso no plantea problemas desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea. Es una cuestión interna. La cuestión desde el punto de vista del derecho de la Unión es que se aplique el derecho de la Unión. Y quien lo aplica es la jurisdicción normalmente nacional. Pero, lógicamente, si hay un recurso de anulación, un recurso de incumplimiento, eso ya se ocupa el Tribunal de Justicia. Y si hay una cuestión prejudicial, pues también se ocupa el Tribunal de Justicia de la cuestión prejudicial. ¿Vale? Pero quería hacer estas pequeñas matizaciones, dado que no había más dudas, para que yo creo que después de haber visto hoy o haber acabado prácticamente los recursos, pues a lo mejor ahora se ve muy claro lo que yo quería decir con la arquitectura de dos niveles o el poder judicial híbrido que habla Damián Sarmiento, porque hay poder judicial de la Unión Europea en los Estados miembros y hay poder judicial de la Unión Europea a nivel de la Unión Europea. O lo que dice Liñán Nogueras de que se comparte la función jurisdiccional. Esto es una cuestión conceptual. A lo mejor ustedes dicen, pues de la perspectiva española, como aquí tenemos Poder Judicial y luego tenemos el Tribunal Constitucional aparte, pues a lo mejor lo de Poder Judicial híbrido no nos suena muy bien, porque aquí en realidad el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial. Suena mejor la función jurisdiccional. Ya es una cuestión conceptual o de terminología, porque claro, depende del Estado miembro donde nos pongamos. Pero desde la perspectiva del derecho de la Unión, eso es una cuestión interna. Lo que está claro es que la jurisdicción de la Unión Europea se ejerce por las jurisdicciones nacionales, tal y como estén organizadas, y también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo creo que ahora habrá quedado muy claro lo que yo quería decir, porque hemos visto diferentes procedimientos de los que conoce el Tribunal de Justicia y también hemos visto el tema de los problemas de la aplicación ordinaria del derecho. Y cuando veamos la cuestión perjudicial en la sesión de la profesora Blanca Cid, pues se verá más claramente, ¿no? Bueno, y si no hay nada más, siento haber sido un poco, a lo mejor, insistente, pero no quería dejar de interrelacionar esta sesión con la anterior para que vean cuál es el sentido de las conexiones de la teoría sobre el ordenamiento jurídico y por qué explicaba el tema de los ordenamientos y de la doble función jurisdiccional, etcétera, o de la arquitectura en dos niveles de las jurisdicciones, y a qué me refería con ello en la primera sesión, ¿vale?
Si no hay ninguna otra cuestión, muchas gracias por su atención y seguimos mañana con las sesiones. Muchas gracias.